¿Qué tal, amigos? Les habla Rafael Montesinos en este su programa El Mensaje de la Biblia. Tenemos un tema lo más interesante en el programa de hoy. Nos han preguntado sobre el hombre de Romanos capítulo 7. ¿Quién es? ¿El cristiano regenerado o el cristiano no regenerado? El libro de Romanos es una epístola escrita por el apóstol Pablo y es interesante por demás. Los primeros 5 capítulos hablan del glorioso tema de la justificación por la fe. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El justo vivirá por la fe. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Luego en el capítulo 2 se establecen las bases para nuestra aceptación delante de Dios. Los justos ante Dios son los cumplidores de la ley, no los hacedores. Entonces, esto crea un problema, porque en el libro de Romanos mismo, en el capítulo 3, dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. O sea que nadie logró justificarse por las obras de la ley. Y en Romanos 2.13 dice que es por las obras de la ley que el creyente se justifica delante de Dios. Y en Romanos 8.7 dice que la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Así que salvarse por las obras de la ley es un imposible. El apóstol Pablo dice que por las obras de la ley ningún ser humano, ninguna carne se podrá justificar delante de Dios, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo Dios resuelve este problema? Romanos 5, 18 y 19. Cristo vino a la tierra y dio una obediencia perfecta. Adán desobedeció. Por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia de Jesús, los muchos fueron constituidos justos. Romanos 5, 18 y 19 establece claramente ese punto. Luego en el capítulo 6 se nos dice que una vez que somos libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, la justificación es solo por fe, solo por gracia, solo por sangre, solo por Cristo. Es por la fe sola, porque por fe sois salvos. No hay otro mecanismo de salvación sino nuestra fe. Nuestra fe es la victoria que vence al mundo. ¿Ok? Entonces, somos salvos por la fe, no por las obras de la ley. Pero entonces, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 6, 22, que tan pronto fuimos libertados del pecado, cuando fuimos justificados, tenemos como fruto la santificación y como fin, como meta, la vida eterna. En 2 a Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, el apóstol dice que la santificación es por el Espíritu Santo. Y en el libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 13 dice que cuando nosotros creímos el Evangelio, cuando oímos y creímos el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, Dios nos justifica por la fe. Somos salvos por la fe sola. Aceptar a Cristo como Salvador personal. Y Dios nos justifica en virtud de la vida perfecta de su Hijo, en virtud de la justicia de su Hijo. Ahora, Dios no es ministro del pecado. Una vez que Él nos justifica, nos sella con el Espíritu Santo y comienza entonces el proceso de la santificación. Santificación no es otra cosa que obediencia. Así que Romanos capítulos 1 al 5 es un tratado de justificación por la fe. Romanos capítulos 6 al 8 son un tratado de santificación. Y aquí vamos a entrar nosotros en estos momentos porque ya hablamos de los primeros 5 capítulos de Romanos en otros programas anteriores. En Romanos capítulo 7 hay un pasaje revelador y ya dimos un programa, grabamos un programa que lo puede ver, buscarlo más adelante y verlo completo sobre Romanos 7, 1 al 6. Allí encontramos a un hombre y a una mujer y esta mujer está atada, ligada al marido por la ley. Así que mientras está casada con ese hombre, no puede juntarse con otro hombre porque sería adúltera. Entonces llega Cristo. Cristo se enamora de la mujer. Pero Cristo no hizo como Urías el Eteo. Urías el Eteo mandó a matar a... No, Urías el Eteo. Mire para allá qué enredo tengo yo aquí. No Urías el Eteo, sino David. No como hizo David. David se enamoró de Betsabé. La vio de su terraza, allá bañándose, le gustó, mandó un siervo y averiguó que era esposa de Urías el Eteo. Y David dijo: yo la quiero como quiera, esa va a ser mi mujer. Y mandó a colocar a Urías el Eteo
al frente de la batalla para que lo mataran rápido y que lo dejaran allí solo, que no lo protegieran, y lo mataron, y así él se quedó con la mujer. Quedó viuda, pues me puedo casar con ella, dijo David. Dios, o en este caso Jesús, no hizo eso. Jesús nos mató en su cuerpo. Sustitutivamente nos mató. Él murió en la cruz y cuando Cristo murió, morimos todos. Entonces fuimos sepultados juntamente con Él y fuimos resucitados con Él. Así que entonces, ¿qué hizo Cristo para casarse con esta mujer? No mató al marido. El marido en este caso representa la ley. Un marido bueno. No es el culpable no es el marido. Así que Cristo mató a la mujer, no al marido. La enterró y la resucitó. Y esa mujer resucitada, muerte resucitada, ya es libre del marido. Así que entonces esa mujer quedó libre de la ley. ¿Qué significa libre de la ley? Estar bajo la ley, dice Lutero, es no tener con qué cumplirla. Es ser reo de todos los castigos y condenas que impone la ley. Por ejemplo, usted ve en su vehículo a 100 kilómetros por hora en un área de 20 kilómetros por hora. ¿Qué ocurre? Usted vaya a 50 millas por hora en un área de 25 millas por hora. En una zona escolar, por ejemplo. O 15 millas por hora en otros lugares. Luego un policía lo va a detener, le va a dar tremenda multa y tremendo regaño. Usted está bajo la ley porque la violó. Violentó la ley. Si usted quiere estar libre de la ley, respétela. Y así la ley no pondrá su peso ni su castigo sobre usted. ¿Ok? Así que entonces en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo establece varias cosas bien interesantes. Dice en el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que llegaseis a ser de otro, del que fue levantado de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Así que ahora es nuestro deber como resucitados con Cristo, como salvados, dar fruto para Dios. No vivir como nos dé la gana. ¿Ok? Entonces, dice el 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas en nuestros miembros por la ley, a fin de dar fruto para muerte. Pero ahora fuimos desligados de la ley al morir a la que estábamos retenidos para servir en novedad de espíritu y no en obsolencia de la letra. El apóstol Pablo dice en ese versículo 5, y esto lo va a elaborar en los versículos 7 al 13, él dice, porque mientras estábamos en la carne, cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos en el mundo, las pasiones de los pecados eran activadas en nuestros miembros por la ley y nuestro fruto era para muerte. ¿Se da cuenta? Entonces, en el libro de Gálatas, capítulo 5, hay un pasaje similar. Yo siempre he dicho, y esto lo puede corroborar usted, que Gálatas capítulo 5 es un paralelo de Romanos 7 y 8. Hablan de lo mismo. Es más, en Gálatas capítulo 5, él resume en ese solo capítulo lo que dice Romanos 7 y 8. En Gálatas 5, por ejemplo, dice en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. En Romanos 5 se nos dice que Cristo nos libertó cuando nos mató sustitutivamente en su cuerpo y nos resucitó y nos hizo de Él. Ahora somos de Él. Entonces dice aquí que nosotros fuimos a libertad llamados, solo que no uséis la libertad como incentivo para la carne, sino servíos unos a otros por medio del amor. O sea que yo puedo decir, yo soy salvo, así que yo ahora puedo darle rienda suelta a la carne y me salvo como quiera porque soy salvo. Cuidado con eso porque eso no es así. ¿Ok? Porque toda la ley en una palabra queda cumplida. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, mirad que no seáis destruidos unos por otros. Note usted como en estos versículos de Gálatas capítulo 5 se dice lo mismo prácticamente que en Romanos 7, 1 al 6. Se habla de la libertad a la que fuimos llamados. Pero esa libertad no es libertad para pisotear los mandamientos, sino es una libertad para amar, para que podamos amar de acuerdo a la ley. Porque toda la ley, en una palabra, queda cumplida. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos, que es la única porción de toda la Escritura escrita con el dedo de Dios, los primeros 4 mandamientos nos dicen cómo amar a Dios. Y los últimos 6 mandamientos nos dicen cómo amar al prójimo. O sea, tú no amas a Dios como tú quieres. Tú amas a Dios como Él dice en sus mandamientos.
Tú no amas a tu prójimo con tu corazón egoísta como tú quieres, con tu corazón mundano como tú quieres, con tu corazón perverso como tú quieres. No, a tu prójimo hay que amarlo como Dios lo dice en su ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, empezando con el padre y con la madre, que es tu prójimo más cercano, honrándolos, no pisoteándolos, no desobedeciéndolos, no deshonrándolos. Y por ahí seguimos con el resto del prójimo. ¿Ok? Los 10 mandamientos son un legado de amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Son un tratado de amor. ¿Ok? Así que no usemos esa libertad para pisotear esa ley de amor. Es lo que el apóstol Pablo nos advierte aquí. Igualmente allá en Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6. Pero vamos al versículo 7. Romanos 7, 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Más bien, no conocí el pecado, sino por medio de la ley. Y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí él va a repetir lo que dicen en los versículos anteriores, en el versículo específicamente, en el versículo 5 de Romanos 7. Él lo va a repetir en el versículo 7. Que la ley no es pecado, pero la ley nos revela el pecado. Nos dice que es pecado, despierta el pecado. Eso es lo que hace la ley. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Y cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que la ley levanta el pecado. La ley saca a colación el pecado. La ley señala el pecado. ¿Ok? Porque pecado, una de sus definiciones en la Biblia es transgresión de la ley. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4. Hay varias definiciones para pecado en la Biblia, no solamente esa. Así que entonces, en el versículo 8 dice, y el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, pero sin ley, el pecado está muerto. Si no tenemos ley, no hay pecado. Así que es imposible que Cristo haya quitado la ley, porque si Cristo hubiese quitado la ley, eliminaría también el pecado, porque pecado es transgresión de la ley. Según 1 Juan capítulo 3 y versículo 4. Ya que dice, sin ley no hay pecado. Y en varios versículos más, en Romanos 4 y en Romanos 5 lo establece, en Romanos 3, Romanos 3, 4 y 5 lo establece claro y llanamente. ¿Ok? Ahora, es interesante que en este versículo 7 usa un verbo, dice, no habría conocido, o sea, eso del pasado, no conocí, no lo habría conocido. ¿Ok? Y el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, produjo, eso es pasado, está hablando de su vida pasada, produjo en mí toda clase de codicia, pero si la ley, el pecado está muerto. 9. Así que en un tiempo yo vivía sin ley, o sea, tiempo pasado, en el pasado yo vivía sin la ley. Pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando vino, pasado, el mandamiento, el pecado revivió, pasado, y yo morí, pasado. Él está hablando de su vida pasada y su relación con la ley en la vida pasada, ¿ok? Que es lo que menciona el versículo 5. Cuando él dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas en nuestros miembros por la ley, a fin de dar fruto para muerte. Entonces, en el versículo 10 dice, y yo morí, pasado nuevamente, y me encontré con que el mandamiento que era para vida me resultó para muerte, pasado otra vez, me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, me engañó, pasado, un verbo pasado, por completo, y por medio de él me mató. Otra vez, vuelve al pasado, todo lo que hizo la ley con el apóstol en el pasado, lo mató, lo engañó, ¿ok? Produjo en él toda clase de codicia, toda clase de maldad, toda clase de concupiscencia. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por eso dice en el libro de Gálatas capítulo 5 que la ley no es pecado. No, señor. ¿Ok? Y la ley no es mala. La ley es santa, justa y buena. El problema no está en la ley. El problema no estaba en el marido de Romanos capítulo 7 y versículo 1. Estaba en la mujer. Y para Cristo redimir a esa mujer tenía que separarla del marido. ¿Cómo? Matándola en su propio cuerpo, sustitutivamente, y resucitándola y haciéndola suya entonces. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿acaba eso con nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Acaba eso con la carne? Eso es lo que el apóstol Pablo va a comenzar a explicar más adelante en otros versículos más, en este mismo capítulo 7. Así que entonces, en el versículo 13 dice, entonces, ¿lo bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Antes, para que el pecado se mostrara como pecado, me produjo la muerte por medio de lo bueno, a fin de que a causa del mandamiento,
el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Eso es lo que hace la ley, mostrarnos cuán pecaminoso y cuán aborrecible es el pecado. Eso es lo que hace aquí la ley con la carne y con el pecado. 14. Y aquí hay un cambio. Los versículos 1 al 7, en esos 7 versículos, el apóstol Pablo habla en un tiempo pasado, usando verbos aoristos, refiriéndose a su vida pasada. Pero ahora, en el versículo 14, cambia al presente activo indicativo. Y todos los verbos de ahí en adelante son en tiempo presente activo indicativo. ¿Ok? Entonces dice en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. Aquí se contrasta la ley espiritual con un Pablo carnal. Espiritual significa que pertenece a la esfera divina, espiritual, que pertenece a Dios, a su espíritu, a Jesús. ¿Ok? Pero entonces, carnal, aquí es una palabra griega muy interesante, sarkinos. Sarkinos. Y esa palabra sarkinos significa hecho de carne. El apóstol Pablo dice que yo soy hecho de carne. Yo pertenezco a la esfera de la carne, de acá, de los seres humanos. Pero la ley es espiritual. Pertenece a la esfera divina, a la esfera de Dios, a la esfera de Jesús, a la esfera del Espíritu. No confundamos sarkinos, carnal, en este caso, hecho de carne, con sarkikos. Sarkikos es otra palabra griega que significa carne pecaminosa, carne perversa, carne mala, carne con inclinaciones y propensiones al mal, a la maldad. En 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando a los corintios, dice que vosotros no sois espirituales. Y en el capítulo 3 y versículo 3 de 1 Corintios, Pablo les dice, vosotros sois carnales, sarkikois, en plural. Sarkinos es carnal, hecho de carne. Sarkikos es hecho de una carne, de carne, naturaleza pecaminosa, naturaleza mala, pecado. Un pecador, hecho de una naturaleza que genera pecado y que produce cosas malas. Y sarkikois, vosotros sois carnales, o sea, ustedes siguen la carne, siguen los apetitos de la carne. Sarkinos no significa que Pablo está siguiendo los apetitos de la carne, ¿saben? Él dice, yo soy hecho de carne. Se cuida mucho en decir que él no es sarkikos, él es sarkinos. Él es un hijo de Dios. Está hablando en tiempo presente ahora, en el versículo 14, ¿ok? Seguimos con Romanos, capítulo 7, y versículo 15 y 16. Ya me parece que leímos el 15. El 15 dice, porque no comprendo lo que yo hago, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago. ¿No le pasa a ustedes eso algunas veces? O si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Así que no soy yo quien hago eso, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, entonces en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está a mi alcance, pero no el hacer lo bueno. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Qué lucha tan terrible. Hay veces que nos convertimos a Cristo, ¿verdad? Y entonces estamos allí en la iglesia lo más de bien. Salimos de la iglesia contentos, felices. Nos vamos para la casa. Y por el camino viene un señor y nos chocó el carro. De puro abuso, de pura charla. Nos chocó el carro. Y encima de eso vino a insultarnos. Y a usted de momento, ya habiendo salido de la iglesia, a usted de momento le dio rabia. Ese carro usted apenas lo sacó del concesionario. Lo está pagando. Y ahora este bandido, este abusador, le choca el carro de abuso. Y encima de eso le insulta. Y hasta le pega. Lo saca del carro y le pega. Eso usted en ese momento estaba tranquilo, pero se dice, yo no, se me salió el negro. Se me salió el africano. Se me salió el viejo hombre. Y allá le pegó un puño al otro señor. Y después de momento dice, pero ¿qué yo estoy haciendo? Yo soy cristiano. Yo no puedo hacer eso. Miserable hombre de mí, ¿por qué yo hice esto, Señor? Y le pide perdón al Señor y el Señor, perdóneme. Y le pide perdón a Dios. Eso pasa. Y no solamente con situaciones como estas, sino en situaciones de diferente índole. Estamos lo más tranquilos. Y el enemigo sabe por dónde meternos la cizaña y el aguijón. Y hay veces que nos hace pecar, o con la mente, o con el pensamiento, o con un acto, o con ira. ¿Se da cuenta? Entonces, el pecador habitual, sin Cristo, cuando peca no le importa. El que le gusta tomar y emborracharse, le pasó la borrachera, le pasó el guayabo, como dicen allá los colombianos, le pasó la mala noche, le pasó la borrachera, como dicen en otros lugares.
y ya en la próxima fiesta va a tomar nuevamente, a emborracharse nuevamente, no le importa. La conciencia no le molesta, su mente no le dice que eso es malo, no se lamenta por eso. El adúltero vaya a adulterio y no le importa. Y adultera hoy, mañana y pasado y no le importa. El ladrón roba hoy, roba mañana y roba pasado y no le importa. El drogadicto se endroga hoy, mañana y pasado y no le importa. Su conciencia no lo molesta porque está habituado a hacer eso. Ese es su hábito. Pero este drogadicto se convierte a Cristo. Cristo lo renovó. Al justificarlo lo renovó, lo santificó. Lo hizo perfecto, lo hizo santo. Lo declaró santo, mejor dicho. Lo declaró perfecto. Lo declaró hijo de Dios. Lo reconcilió con Dios por medio de su sangre. Y este drogadicto, ex drogadicto, dice, ahora voy a vivir para Dios, voy a dejar la droga. ¿Y cree usted que el deseo por la droga se le va a quitar? ¿Cree usted eso? Difícil. Así que ese hombre va a batallar con ese problema de la droga, que quizás para usted que me está viendo no es ningún problema ni ninguna tentación, pero para este individuo sí. Y pasa ahí unas luchas terribles. Y puede que en alguna ocasión pueda fallar y recaer. Porque las recaídas son parte de la restauración y de la sanación del drogadicto. Esto es un proceso. De esto hablaremos en otro programa. Pero entonces este drogadicto dice, pero ven acá, ¿qué yo hice? Yo me convertí a Cristo. ¿Qué hago yo usando droga? Señor, perdóname. Y la bota y la deja y sigue caminando para adelante. Hay una cita que a mí me llama mucho la atención en el libro El Camino a Cristo. Y la tengo en algún lado por aquí apuntada en mi Biblia. En la página 57. Un libro que me gusta muchísimo. Se titula El Camino a Cristo. Dice, el carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se realicen o se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos en la vida diaria. O sea que el carácter no se da a conocer por obras buenas o malas. Porque es que hay veces, yo me acuerdo una vez, y le voy a dar este ejemplo. Había un hombre en mi iglesia cuando yo era un muchachito, yo tendría como unos 9, 10 años, y este hermano era un hombre muy consagrado, era anciano de iglesia, un predicador de primera clase. Y él tenía un taller de hojalatería. Y algunas veces iba a ayudarle, me ponía ahí a lijar bondo con una lijadora. Y entonces un día estaba interesando un guardalodos con un martillo de metal y se dio tremendo martillazo. Él no sabía que yo estaba allí y ya soltaba esa clase de palabrota. Y yo cuando lo escuché dije, ¿qué? El hermano Fula, que el hermano dijo, uy, yo me tapé la boca y yo no encontraba dónde meterme, me dio hasta vergüenza ajena a mí. Y cuando ese hombre me vio, trágame tierra. No sabía dónde meter la cara ese hombre. Miren, ¿cree usted que un hijo de Dios dio un martillazo? Gracias, Señor, porque me dio un martillazo. O sea, no seamos ridículos. O sea, no seamos personas que pensemos irrealistamente. Seamos realistas. Este hombre se machucó y ahí se le zafó una mala palabra. Pero eso no es su hábito. Esa no es su tendencia. Yo no puedo juzgarlo a él por esa mala palabra que dijo ese día, cuando toda su vida fue un hombre recto, de corazón, de palabra y de hecho. ¿Se da cuenta? Precisamente por eso Dios hizo provisión con la sangre de Cristo y con su intercesión. En el santuario había un altar de madera de acacia recubierto en bronce en el atrio del altar. Se mataba un cordero y solamente se untaban 4 gotas de sangre en los cuernos, en los 4 cuernos que estaban en las 4 esquinas del altar. Y el resto de la sangre se derramaba allí alrededor del altar. Para perdonar nuestros pecados, una gotita. El resto de sangre allí. Amplia abundancia de perdón para ti, en la sangre de Cristo. Así que ese hermano se dio ese machucón, dijo una palabrota bien fea, muy fea, le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. Y siguió para adelante. Porque la vida, el carácter, no se da a conocer por una mala palabra que dijo en una ocasión, o un acto malo o bueno que hizo en otra ocasión, sino por la tendencia de los actos en la vida diaria. Camino a Cristo, página 57, y esa cita yo la atesoro mucho, esa cita. Es muy diciente para mí. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice en el versículo 21, así que queriendo yo hacer lo bueno, hallo la ley que lo malo está presente en mí. Y esto es un problema. O sea, el que piense que cuando se bautiza, quizás si cristiano se bautiza, se acabó todo, está equivocado. Martín Lutero decía, yo pensé que había matado al viejo hombre en las aguas del bautismo, pero el sinvergüenza ese, el infeliz, sabía nadar. ¿Se da cuenta? O sea, la carne
cuando nos convertimos a Cristo, el diablo le intensifica y pide más y molesta más. Pero Dios sabe eso. Dios sabe que somos así. ¿Ok? Y cómo Dios resuelve este problema y nos ayuda con este problema. Vamos a ver. Dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, ¿qué cosa es el hombre interior? En el libro de 2 Corintios, capítulo 4 y versículo 16, vamos a ver qué cosa es el hombre interior. Porque el otro día leí un comentario bíblico y el comentarista decía que el hombre interior no es el hombre regenerado, que no es el hombre convertido. ¿Ok? Porque él decía que este hombre de Romanos 7 es el hombre irregenerado. No, señor, es el hombre regenerado y se lo voy a demostrar con la Biblia. Entonces él decía en este comentario bíblico que el hombre interior es la vieja criatura no convertida. No. En el libro de 2 Corintios, capítulo 4 y versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos. Más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, está siendo renovado de día en día. El hombre interior se renueva de día en día. Y en el libro de Efesios 3:16 dice prácticamente lo mismo. Y vamos a leerlo aquí, ya que estamos aquí, vamos a leerlo. Efesios 3:16. Vamos a ver. Dice lo siguiente. Para que os dé conforme la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Así que el hombre interior es el hombre renovado, el hombre regenerado, el creyente convertido. Se deleita en la ley de Dios. ¿Por qué? Dice aquí, por su espíritu. Dice allí en Efesios capítulo 3 y versículo 16 que este hombre interior se renueva por el espíritu. Y aquí dice, este hombre interior se deleita en la ley de Dios. ¿Por qué? En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 15 y 16, dice que con el nuevo pacto, el Espíritu Santo escribe la ley de Dios en mi mente. O sea que la ley se convierte en el instrumento del Espíritu en mi santificación. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo usa la ley ahora como un elemento diferente. Primero lo usó para mostrarme el pecado y llevarme a Cristo. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Una vez que somos justificados por la fe, aquella ley que estaba en tablas de piedra, o el primer pacto, ahora el Espíritu Santo la escribe en nuestras mentes y en nuestros corazones, según Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33, y Hebreos 10, 15 y 16. O sea que el Espíritu Santo usa la ley de Dios en nuestra santificación. ¿Ok? Ahora, así que cuando dice la ley de mi mente, dice aquí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos, el decálogo de Dios. ¿Ok? La única ley que Dios escribió con su propio dedo. ¿Ok? Una ley que cubre todo el ámbito de la existencia humana. ¿Ok? Versículo 22. Pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Así que el apóstol Pablo dice, según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra mi mente. ¿Qué es eso? Eso lo explica en Gálatas capítulo 5. Yo le digo a usted que Gálatas 5 es una explicación de Romanos 7, de este hombre. En el libro de Gálatas 5, 16 y 17, mira lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu, y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne. Eso es lo que dice en Romanos capítulo 8, y eso lo leemos más adelante. Y el 17 dice, Gálatas 5, 17, y escuche bien ahora, porque la carne desea contra el Espíritu, o sea, la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. Así que dice el apóstol Pablo, señores, en la vida del creyente hay una lucha terrible, dos fuerzas centrípetas, la carne y el espíritu peleando. Martín Lutero decía que la carne es como un caballo cerrero, un caballo salvaje. Entonces el Espíritu Santo es el jinete que la monta. Cuando un jinete monta un caballo salvaje por primera vez, ese caballo se sacude y brinca y salta y se lo quiere quitar de encima. Pero el Espíritu no se deja. Y usted tiene una responsabilidad muy grande como creyente. Ante esas dos fuerzas, usted tiene que decidir, porque Dios no decide por usted. Dios no fuerza voluntades. ¿A quién usted va a servir? ¿A la carne o al Espíritu? El apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así camina justificado. Quien ha sido justificado por la fe, se deja guiar por el Espíritu, como fruto de haber sido justificado por la fe. Entonces, en el Gálatas 5:18 dice,
Porque si sois guiados, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa eso? Si el Espíritu nos guía, la ley no nos condena. Porque el Espíritu la graba en la ley. Graba la ley en la mente del creyente. Y el creyente la respeta, no la pisotea. El que violenta la ley, le cae el peso de la ley. Está bajo la ley. Está libre de la ley el que la respeta. El que se deja guiar por el Espíritu Santo. El que anda en el Espíritu. Porque el Espíritu te guía por el camino de los mandamientos. Por eso lo escribe en tu mente. ¿Ok? Volvemos a Romanos capítulo 7. Porque esto es muy interesante lo que dice aquí en Romanos 7. En el versículo 24 él dice: miserable hombre de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muertos? ¿A quién me libertará de este cuerpo de muertos, de esta naturaleza pecaminosa, de esta máquina de pecados, que no cesa de molestarme y de instigarme para que yo siga pecando con sus inclinaciones y tendencias al mal? Me quiere arrastrar cuando ya yo soy de Cristo y ahora verá con más fuerza y con más ímpetu. ¿Ok? Miserable hombre de mí, dice él. Hay una cita que quiero compartirles en el libro Legal Adventista, página 448. Aquí la apunté en mi teléfono y la quiero compartir con ustedes. Este libro se llama El Hogar Adventista, página 448. A ver qué dice aquí sobre este hombre de Romanos 7. En cada paso de avance que demos en la experiencia cristiana, nuestro arrepentimiento será más profundo. Conoceremos que la suficiencia solamente se encuentra en Cristo y haremos la confesión del apóstol: yo sé que en mí, es a saber en mi carne, no mora el bien. Más lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Romanos 7:18 y Gálatas 6:14. Así que según esta cita del libro El Hogar Adventista, página 448, este hombre es el hombre regenerado. El hombre que ha sido convertido. No el hombre regenerado. No el cristiano no convertido. El cristiano convertido. Un hombre no convertido. Un hombre no regenerado. No se deleita en la ley de Dios. Un hombre no regenerado. No le importa pecar. Peca habitualmente y no le importa. Pero el pecador arrepentido, el pecador convertido a Cristo, cuando peca, se siente el más miserable de los hombres y vaya de rodillas a pedirle perdón a Dios cada vez que peca. Porque él no quiere ofender a Dios. Él no quiere pecar contra Dios. Y gracias a Dios, que Dios no solamente hizo una gran provisión de sangre, sino de intercesión. Hijitos míos, dice en 1 Juan capítulo 2 y versículo 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el mejor abogado del mundo. Un abogado que no ha perdido un caso. Y si quieres saber su nombre, Jesús se llama. ¿Ok? Contrata lo que es gratis. Luego dice en el versículo siguiente, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. De manera que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Qué cosa es la mente? La nueva criatura, el nuevo hombre, el hombre interior. ¿Ok? La ley de Dios, pero por otro, con la carne, a la ley del pecado. O sea, usted como creyente tiene dos caminos. O usted sirve la carne, o usted sirve el espíritu. Esas dos fuerzas están ahí, dicen Gálatas 5:17, están ahí molestando. El espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Está esa guerra ahí en su ser. Y es su deber, como cristiano justificado por la fe, como cristiano que ha sido salvado por la sangre de Cristo, que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Es su deber someterse al control del espíritu y decirle no a la carne. O sea, la libertad cristiana no es libertad para pecar como nos dé la gana. Cuidado con eso. Porque aquí hay gente que se va a los extremos de decir, no, el que está en Cristo no puede pecar. Ya dejó de pecar, se acabó el pecado y no peca más. Ese es el ideal. Yo quisiera no pecar nunca. Yo quisiera no pecar nunca. Y sueño con ese día cuando Cristo venga por segunda vez, que me lleva a la patria celestial. O con esa última generación de cristianos que estarán en pie sobre la tierra durante la gran tribulación. Yo quisiera estar ahí. ¿Ok? Qué bendición. Pero no sabemos. Yo me acuerdo siempre de un pastor que yo amé mucho, el pastor Eloy Acosta. Este viejecito, él decía que esperaba ver a Jesús en sus días. Y yo cuando estaba joven lo escuchaba predicar. Y él decía, yo espero antes de morir ver a Cristo. Y murió hace muchos años. Pero él va a resucitar para verle en aquella mañana gloriosa cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Ok? Así que, mientras tanto, el apóstol dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, cuando reconozco mi debilidad, entonces soy fuerte. Seguimos leyendo. Gracias doy por Jesucristo, el Señor nuestro, de manera que yo mismo por un lado,
con la mente sirvo a la ley de Dios, y por otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Eso lo explicamos ya, ¿ok? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estén en Cristo Jesús, los cuales no hay, los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del pecado, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que es imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado, y de eso hablaremos en otra ocasión, y por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. O sea, estos versículos dicen, en estos versículos, que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. No hay ninguna condenación para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Nuestra carne en su condición natural no podía ser salva por las obras de la ley. Así que Dios envió a Cristo y Él satisfizo las demandas de la ley. La cumplió perfectamente. Mateo 5:17. Romanos 5:18-19 dice que por la obediencia de Cristo, tú y yo fuimos constituidos justos. Por la obediencia de uno, o sea, de Jesús, los muchos fuimos constituidos justos. Le hace Romanos 5:18-19. ¿Okay? Entonces, Él le dio a la ley lo que la ley exigía. Y de esa forma la ley se cumplió en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino según el Espíritu. Volviendo otra vez a este hombre de Romanos 7. Este hombre que dice, miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Ese mismo llanto lo encontramos, ese mismo clamor, en Romanos capítulo 8. Este hombre de Romanos 8 es el mismo de Romanos 7, no es uno diferente. ¿Okay? Es el hombre que camina en el Espíritu. Y es que no me da tiempo, porque estaría que una hora más hablando para explicar el capítulo 8, y esto tendré que hacerlo en un próximo programa. El capítulo 8, un capítulo interesantísimo por demás. La vida en el Espíritu. ¿Ok? Como este creyente en esta batalla esté empoderizado con el poder del Espíritu Santo, y es mediante el poder del Espíritu Santo y la palabra que este creyente avanza en la vida cristiana, y avanza con la vista puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, dice aquí en Romanos capítulo 8, del versículo 20 en adelante, porque la creación fue sujetada a la frustración no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó, en esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. También la creación fue sometida a corrupción. No solamente nuestra carne fue sometida a corrupción por el pecado, sino toda la naturaleza. Cuando Dios creó los animales, ellos no se comían unos a otros. Los mosquitos no picaban a Adán. Las abejas no picaban a Adán. El león no se comía al cordero. Será como la tierra nueva que Dios prometió en Isaías 66. El león y el cordero apacentarán juntos. Le hace Isaías 65 y 66. El lobo y estará allí con el lobo, el león, el cordero y un niño los pastoreará de la mano. Y no harán más daño en mi santo monte, dice Dios. Así eran en el jardín del Edén. Pero el pecado dañó también la naturaleza. La corrompió. Y la misma naturaleza tiene que ser destruida. Tiene que ser aniquilada. Y renovada nuevamente. Dios tiene que hacerla de nuevo. Porque esta naturaleza está corrompida por el pecado. Y por eso es que estos cuerpos mortales, con esta naturaleza pecaminosa, tienen que ser destruida. Aniquilada totalmente. Y Dios tiene que transformarnos. Y conste que la transformación comenzó ya. En el libro de Efesios 1:14 dice que ese don que se nos da del Espíritu Santo, cuando somos sellados, cuando creímos, es la garantía, es las arras, la garantía de los bienes venideros. Dios nos ha transportado al reino de su Hijo. O sea, en el presente, ahora mismo, ya en este momento, estamos en el reino de Cristo. Estamos gozando de los bienes venideros. Estamos gozando de la herencia eterna, pero estamos aquí. Estamos todavía en la carne, aquí, en este mundo batallando. Es el sí y el aún no que encontramos en la Biblia. O sea, Pablo decía, nosotros los perfectos, hagamos esto. Pero después dice, no es que yo lo haya alcanzado, yo prosigo adelante. El sí y el aún no. Soy salvo, pero estoy aquí todavía batallando. Seré salvo finalmente cuando Cristo venga por segunda vez. Salvo de la ira. ¿Ok? Salvo de la condenación. Ahora soy salvo por la fe. Pero falta la salvación de la ira y de la condenación cuando Cristo venga por segunda vez y me transforme y nos lleva a la patria celestial con Él, como Él lo prometió, a la casa de su Padre. ¿Ok? Sigue diciendo aquí, versículo 22, Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora.
y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que ese es el mismo llanto del hombre de Romanos 7. Deseamos salir de aquí. Deseamos que este viejo cuerpo ya se elimine y Dios nos dé el cuerpo nuevo. Que Dios nos transforme a su semejanza. Y aquí tenemos que esforzarnos en este mundo a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, con lo mejor de nuestras fuerzas. Vivir para Dios en todo momento, ¿verdad? Y esa tendencia tiene que ser hacia Cristo en todo momento. Pero recuerden, si cae, abogado tenemos. No se quede en el piso. No pisotea, porque hay gente que ven al pecador y lo pisotean. Ese pecó, mira, y le caen arriba. Y lo sacan de la iglesia y lo maltratan y no lo hablan más. No, Señor, restaure a ese pecador. Hay provisión de sangre y de perdón para ese pecador. Restáurelo en el nombre de Jesús. Tráigalo de vuelta al redil. No lo patee para afuera, no lo saque, no lo critique, no lo ataque. Ame a su prójimo, ese es su prójimo. Si usted no lo puede amar a él, ¿cómo va a amar a Dios? ¿Cómo va a amar a Dios? ¿Ok? Así que entonces, el apóstol Pablo nos dice a nosotros, señores, hay que andar en el Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 5 dice, porque los que son según la carne, piensan en la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Así que nosotros tenemos que esforzarnos en andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Somos salvos por la fe, no por obras. Somos libres en Cristo. Pero esa libertad es una libertad para andar en el camino de los mandamientos que el Espíritu Santo ha escrito en nuestra mente, de modo que le seamos fieles y obedientes. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Que Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, hay que andar en el Espíritu como un buen hijo de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde.